Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. ¿Qué herramienta, por llamarlo así, por llamarlo de una forma, cuál es una de las herramientas que todo creyente en Cristo debe tener para seguir día tras día en tu andar con el Señor? ¿Cuál es? ¿La Biblia? ¿La oración? ¿O alguna más? ¿Congregarse? ¿Alguna más que falte? La Biblia, la oración, congregarse, consagrarse, la oración, ¿la qué? La fe. La fe es algo que necesitamos también para seguir adelante buscando a nuestro Señor día con día. Ahora, ¿cómo está tu fe, hermano? Quiero preguntarte, muchos de ustedes me van a contestar bíblicamente y lo van a hacer perfectamente bien. ¿Qué es la fe? ¿Y eso en dónde está? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Cómo estás ahorita en este momento? ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Qué circunstancias están rodeando tu vida ahora, en este momento? ¿Está siendo puesta a prueba tu fe? ¿Está siendo puesta a prueba tu fe? ¿Estás viendo cosas que a lo mejor parecieran grandes montañas que no puedes escalar? Que parecieran algo imposible que te permita seguir avanzando en el camino de Dios. Yo quiero que vayas situando esto en tu mente. ¿Y cuántas veces hemos flaqueado por la falta de fe? Todo lo que me dijiste es importante. Necesitamos de la Biblia, alimentarnos. Necesitamos la oración, comunicarnos con Dios. Necesitamos congregarnos. Pero ¿qué de todo eso si no hay fe? ¿Cómo ven las vidas de los creyentes sin fe? A ver, ponte en el templo. No es cierto, hermano. ¿Todos tienen fe o no? A ver, ven el rostro de los hermanos. ¿Se ve la fe o no se ve la fe en el rostro de los hermanos? ¿Sí? Yo sé que la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosa el rostro. Así que aquí hay muchos hermosos, ¿no? Y la fe es importante. Porque ¿de qué te sirve tener conocimiento? ¿De qué te sirve incluso orar? ¿De qué te sirve congregarte, como te decía hace un momento, si no tenemos fe? Si no tenemos fe. Incluso la palabra de Dios allí en Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente: pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Imagínate, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué versículo tan importante! Hermanos, hablamos de la fe, decimos que conocemos la fe, decimos que entendemos la fe y damos la definición bíblica. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Pero puesto en práctica, ¿verdaderamente vivimos por fe? ¿Vivimos por fe, sí o no? Amén. A veces decimos, yo vivo por fe y Dios me suple, pero tengo mi trabajo que me pagan cada 15 días, ¿no? ¿Sí o no? Y tengo una fe poderosa, ¿verdad? ¿Vivimos por fe, sí o no? Y dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que nuestra fe flaquea, cada vez que nuestra fe se derrumba, no agradamos a Dios. A Dios no le agrada que nosotros pongamos en duda su poder, su provisión, su gracia para nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, primeramente eso, crea que le hay, que existe, que es fiel, pero también que es galardonador, o sea
da galardones, que da premios a los que le buscan, a los que le buscan. Así que esta mañana yo quiero hablar un poco de la fe y de verdad cómo llevarla a la práctica. Cómo llevar a la práctica la fe que hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú te has hecho muchas preguntas en estos días. O tal vez tienes haciéndote años preguntas respecto a ciertas cosas en tu vida y no has encontrado la respuesta a ellas. Y sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ya que cuando vemos las cosas de Dios y nuestra vida, entonces en ocasiones podemos llegar a quedarnos incluso hasta sin palabras. Pero hoy es un buen día para que nos contestemos algunas preguntas en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a lo que Dios está permitiendo que venga delante de nosotros y cómo lo vamos a enfrentar. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y me gustaría, hermano, que en esta mañana también estés meditando en tu mente sobre aquellas cosas que estás viviendo hoy, que le tienes que entregar al Señor, porque a lo mejor tu fe ha flaqueado en eso. Vamos a ver el ejemplo de una mujer que hizo algo extraordinario. Le voy a pedir a mis hermanos que están en la sección de mi mano izquierda que busquen Mateo 9. A los que están aquí en el centro, Marcos 5. Y a los que están a mi derecha, Lucas 8. Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. ¿Qué dice Mateo 9 del 20 al 22? Léanlo bien fuerte, hermanos, por favor. A ver, una vez más, todos juntos, toda esta sección, léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué decía dentro de sí? Si tocare solamente su manto, seré salva. Sigan leyendo más hasta el 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Muy bien. Al centro, Marcos 5, 24 al 34, por favor, léanlo muy bien, hermanos, que lo entendamos bien la lectura. Marcos 5, del verso 24 al verso 34. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le alentaba, pero una mujer que tenía hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Hasta el 34? ¿Ahí? Que se iba a la fuente de sangre se secó y siguió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Muy bien. Lucas 8,
del 42 al 48, por favor. Lucas 8, 42 al 48. ¿Qué dice, hermano? Léalo fuerte. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tomó el borde de su manto, que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que le ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. No sé si alcancen a distinguir esta imagen que está proyectada, hermanos. Cuando estuvimos en Magdala, allí había un pequeño recinto y un mural, y ese mural, y me llamó mucho la atención ese mural, y le tomé una foto y quiero compartírselas. ¿Ven los detalles que hay en ese mural? ¿Qué ven en ese mural? Una mano. Una mano que tocando el borde del vestido o de la vestimenta del Señor Jesús. Me llamó la atención ver esto, tenerlo gráfico en mi mente y poderlo compartir con ustedes. Esta mujer que se abrió paso en la multitud y fue recompensada su fe. Vemos este gran milagro del Señor, y lo que destaca es que aparece una mujer silenciosa por las espaldas del Señor, estirando su mano para poder tocar su borde, porque ella tenía ya un plan establecido en su mente. Ella sabía por qué se dirigía a él y cuál era el resultado que iba a tener, ¿no es cierto? Sí. Ella no dijo, pues, ojalá, a ver si sucede, a ver si pasa. No, ella sabía cuál iba a ser el resultado. Ahora bien, yo quiero que veamos un poco la descripción de esta mujer, ¿sí? Porque a veces pareciera que las cosas del Señor o los cristianos, todo debe ser bueno, todo debe estar bien, todo debe estar en armonía perfecta, cuando no es así. La vida del creyente es una vida de lucha diaria. ¿Sí? De lucha diaria. Ahora, quiero que me ayudes a describir a esta mujer así como la describen los evangelios. ¿Qué se dice de esta mujer? ¿Qué es lo primero que se nos dice de esta mujer? Que era samaritana. ¿Era samaritana? ¿Sí? ¿Y qué más dice esta mujer? A ver, ¿qué más nos dice? ¿Que estaba qué? Enferma. O sea, lo primero que aparece es que esta mujer tenía una enfermedad. Estaba enferma. Ahora, ¿cuántos años tenía con la enfermedad? 12. ¿Te puedes imaginar 12 años enfermo? 12 años con una enfermedad. 12 años. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta estar enfermos, ¿o sí? No, la verdad es que no es algo que disfrutemos estar enfermos, no es algo que nos guste estar enfermos, ¿verdad? Y algo que las mujeres no entienden es que cuando los hombres nos enfermamos, se nos potencializan los dolores y todo, ¿no es verdad, varones? O sea, las gripas que nos dan a nosotros no son como las que les dan a ustedes. Nosotros necesitamos descansar, dormir, ¿verdad? Ustedes están agripadas, pero siguen trabajando y haciendo cosas, ¿verdad? Nosotros no, porque los dolores se potencializan en nosotros. Pero ¿a quién le gusta estar enfermo, hermano? ¿A quién? A nadie. No es algo que disfrutemos, no es algo. Pero ahora imagínate y ponte en el lugar de esta mujer. 12 años
describe la Biblia? ¿Cuál era su sentir? ¿Cómo eran sus emociones? ¿Cómo te imaginas que estaba esta mujer después de estar enferma, después de estar 12 años enferma? ¿Cómo eran sus emociones? ¿Cómo era su sentir? ¿Cómo estaba ella? Deprimida, débil, triste, desesperada, porque llega un punto en el que la enfermedad te desespera, ¿no? Y dices, ya quiero que esto acabe, ya quiero que esto se vaya de mi cuerpo. Se acaba la esperanza, estaba desesperada, pero iba de mal en peor. Iba de mal en peor, y ya había gastado todo su dinero en médicos. Ya no tenía nada, ya estaba en bancarrota, la enfermedad seguía, estaba desesperada por esto. ¿Puedes imaginar la situación por la cual estaba pasando esta mujer ahora? ¿Puedes ponerte en sus zapatos y saber que estaba pasando por una situación muy adversa? No era nada bueno lo que vivía esta mujer. Pero además, esta enfermedad traía consecuencias no solamente físicas, sino también traía consecuencias sociales y ceremoniales, ya que Dios dejó leyes a su pueblo para seguirlas. Y dentro de esas leyes, su condición la hacía ritualmente inmunda. Imagínate, excluida de tener relaciones sociales normales para cualquier persona, pues cualquiera que entrara en contacto con ella o con lo que había tocado, esa persona quedaba inmundo también. Esa era la ley de Dios. Por eso, ve cómo se abrió un paso y se metió en medio de todos. Mira, en Levítico 15, verso 25, leemos lo que te acabo de decir. Búsquenlo, por favor. Levítico capítulo 15, verso 25, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Levítico 15, 25. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Algo que podemos agregar también de esta mujer, de la situación que estaba viviendo, es que había sido también divorciada de acuerdo a su enfermedad. De acuerdo a su enfermedad. Imagina a la mujer teniendo que vivir con la vergüenza de haber sido divorciada por causa de un problema físico. Y también sin querer que nadie conociera su condición. Su hemorragia era un asunto personal, era un asunto íntimo, era un asunto solamente de ella. Algo que no quería que fuese conocido, ni tampoco discutido públicamente. Hagamos un alto aquí y hagamos una aplicación a nuestra vida. ¿Hay algo en lo cual estás batallando que no quieres que sea público? ¿Hay alguna lucha interna hoy día en ti que tal vez te avergonzaría si los demás la supieran? Hay una lucha en ti que tal vez no te está permitiendo disfrutar de una relación correcta con Dios, porque probablemente estás cayendo continuamente en un pecado. Tal vez
te está faltando fe, como es lo que vamos a estudiar, para poder salir adelante de alguna situación. Ahora, tal vez no sea algo pecaminoso, tal vez no sea algo malo, pero tal vez sea algo en donde no has aplicado la fe verdadera que Dios quiere darnos, que la tenemos a nuestro alcance, que está a nuestra mano, al alcance de nuestra mano. Y tal vez allí estás batallando con esto. Algo que solamente tú conoces, Dios. Algo que está allí adentro del corazón. Algo que tal vez te está quitando hasta la paz. Y no quieres que nadie se entere. Pero tal vez ya has recurrido a mucho. Tal vez ya has hecho mucho y no has encontrado ninguna respuesta, ninguna solución a tu problema. Tal vez estés llegando a desesperarte por la situación que estás viviendo. Tal vez ha azotado a tu mente esa idea de pensar que Dios no está contigo. O que tal vez el poder de Dios no es tanto como para poder solucionar el problema que tú estás enfrentando. Pon en tu mente si hay algo así. Y hermanos, de verdad, el andar con el Señor es cavar hondo en el corazón, El andar en cercanía con el Señor, el andar en plena comunión con el Señor, también es cavar hondo en el corazón. El rey David en una ocasión le dijo a Dios: examíname y pruébame, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos examinamos, cuando nosotros vemos nuestra vida, muchas veces somos indulgentes y pasamos por alto cosas que Dios sabe que están ahí y que tú y yo sabemos que están ahí, y las tenemos escondidas ahí en el baúl donde solamente entro yo y nadie más. Por eso el andar con el Señor, el tener una comunión con el Señor, es cavar hondo en el corazón. Es decirle: Señor, cava en mi corazón, saca todo lo que hay allí, incluso convénceme a mí mismo que lo que estoy haciendo no es correcto, que mi falta de fe, que mi falta de dependencia, que este obstáculo que hay, que esta montaña que está allí, que este problema que tengo por delante no es nada cuando lo enfrento contigo. Muchas veces pasamos horas despiertos, dando de vueltas en la cama a ver cómo resolvemos el asunto, ¿no es cierto? ¿A cuántos se nos ha ido el sueño por eso? ¿Cuántas noches no hemos pegado los ojos pensando? ¿O cuántas veces nuestros ojos han estado cerrados, pero nuestro corazón está a 1000 por hora, buscando la solución al problema? ¿Te ha pasado a ti? Sí. A mí me ha pasado, y muchas veces, hermanos. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a alcanzar aquello? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema matrimonial? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema con los hijos? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema financiero? ¿Cómo vamos a solucionar, ponle el problema, la prueba o la tentación que estés viviendo ahora? El quedarnos así, pasivamente, el quedarnos solamente pensando en nuestros problemas, pensando en nuestras situaciones adversas, pensando en lo que estamos viviendo, solamente lamentándonos que todo nos va de mal en peor, lo único que ocasiona es alejarnos de nuestro Dios. Lo único que ocasiona es estar lejos íntimamente de nuestro Dios. Tal vez estemos leyendo su palabra, tal vez estemos orando, tal vez estemos congregados, pero como te decía al principio, si no hay fe, ¿de qué sirve eso? Si no hay fe, ¿de qué sirve? Si no hay de qué agarrarte. Decía Charles Swindoll en su libro de Job,
Job, para la biografía de Job, decía: la grandeza de un hombre se mide en lo que se sostiene cuando va cayendo. ¡Qué tremenda frase! La grandeza de un hombre se sostiene de lo que se sostiene cuando va cayendo. Y citaba esa porción cuando Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Todo alrededor era terrible, estaba mal, sus amigos lo juzgaban porque era la consecuencia de un pecado y lo juzgaban, pero llega el punto en el que Job se levanta y se sostiene de esa promesa: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y hermanos, en eso está la grandeza del creyente en Cristo, de lo que se sostiene en medio de las pruebas. La fe entra ahí y es cuando debe de retomar más valor el versículo de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios si estoy dudando de su poder? ¿Cómo voy a agradar a Dios si no creo que Él puede solucionar mi problema? ¿Cómo voy a agradar a Dios cuando lo pongo al mismo nivel de las cosas que estoy viviendo? Esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad. Había gastado todo, estaba desesperada. Pero ella sabía, por lo que había escuchado, que tenía una esperanza. Que tenía una esperanza. Esa esperanza estaba en Jesús. En Jesús. Dice San Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Recuerda que a Cristo siempre le seguían multitudes. Y estaba ahí una gran multitud, y dice el 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó ¿qué? Hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Tú has oído hablar de Jesús, hermano? Amén. Lo tienes en tu corazón, ¿no? Yo creo que en esta mañana tal vez el 100%, tal vez el 100% de los que están aquí tienen a Cristo en el corazón, ¿sí o no? ¿Sí? Y si tú no lo tienes, hoy es un buen día para que lo tengas. Ella escuchó de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Y dice el versículo: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Debemos notar que muchas personas se agolpaban alrededor de Jesús y lo tocaban. Así hoy día, hermanos, así hoy día hay mucha gente alrededor de Jesús. Yo espero que en este salón, estos hermanos que estamos congregados esta mañana, no caigamos en estas categorías. Hay muchos que están alrededor de Jesús y muchos solamente están por curiosidad, nada más queriendo indagar como los de Grecia, ¿no es cierto? Nada más para escuchar a ver qué de nuevo nos trae alguna persona que va a estar compartiendo algo. A veces por curiosidad están cerca de Jesús. O a veces mucha gente está cerca de Jesús pensando que Él tiene toda la obligación de darnos lo que queremos. ¿Verdad? A veces la gente se acerca a Dios solamente por eso, porque piensa que Dios tiene la obligación de darnos lo que queremos. Aunque lo que queremos esté fuera de la voluntad de Dios. Como dice su palabra: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. Pero muchos se acercan a Dios pensando que Él tiene la obligación de darnos lo que queremos, y cuando no es así, nos frustramos.
Cuando no es así, es que Dios me falló, estoy enojado, imagínate esa frase, estoy enojado con Dios porque no me dio lo que yo quiero. Cuando muchas veces lo que nosotros queremos no es lo mejor para nuestra vida. Mucha gente hoy día escucha de Él y cuando lo ve en la cruz se llena de dolor, ¿no es verdad? Incluso hay quienes hasta se flagelan pensando que de esa manera le agradarán, o hacen un sacrificio pensando igual que obtendrán la aprobación de Jesús, de Dios. ¿Cuántos hace años atrás, no recuerdo cuántos años atrás, salió esa película que impactó al mundo, La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, y todo lo que causó, ¿no? De los reportes que arrojaban los cines, es que cuando la gente iba a ver esa película y terminaba y salían de la sala, quedaba limpia la sala, porque siempre queda sucia. Y quedaba limpia, y salían muchos llorando, y salían de diferentes maneras. Pero parece que eso era lo único que causaba esa película en el corazón de algunos. Pero lo único que se consigue es lo mismo que conseguía esa multitud que estaba cerca de Él. ¿Qué conseguía la multitud que estaba cerca de Cristo? ¿Qué consiguió esa multitud que lo apretó? ¿Qué consiguió esa multitud que estuvo allí mucho tiempo escuchándolo? Muchos de ellos ni tan siquiera le aceptaron como Salvador. Mucha gente que se acerca a Cristo solamente por esas motivaciones obtienen lo mismo que esa multitud. Acercarte a Dios, acercarte a Jesús, nada más como un acto ritual, como un hábito sin sentido, querido hermano, no sirve de nada. No sirve de nada hacernos hábitos cristianos, no son malos, son buenos, pero si los seguimos como un hábito solamente que no impacta el corazón, ¿de qué nos sirve? Absolutamente de nada, no basta, no es suficiente. Qué bueno que está registrado este milagro aquí en la Biblia. Qué bueno que se nos habla de una mujer que no conocemos su nombre, pero nos habla de esa mujer que tuvo una fe diferente, que tuvo una fe inusual, que tuvo una fe que fue recompensada por lo que hizo. Dentro de esa multitud, dentro de una multitud, y cuando hablamos de una multitud, hablamos de miles de personas, se destacó una sola que se acercó a Jesús con un toque inusual de fe. Con un toque inusual de fe. Esta mujer tenía una actitud expectante, llena de fe. Creía con todo su corazón, creía con todo su corazón que solamente si podía acercarse y tocar a Jesús, sería sana. Mira, ahí lo dice la palabra de Dios, dice al versículo 28. Lee conmigo el 28, lo que decía en su mente y en su corazón. ¿Qué dice? Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré salva. Tenía una fe grande en el Señor. No titubeó del poder del Señor, no desconfió del poder del Señor. Ella tenía una fe grande y decía dentro de sí: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré salva. Y así ocurrió, ¿no es cierto? Y así ocurrió. Al instante fue salva, fue sanada. Esto lo debemos atesorar, ya que es la única manera
en que podemos acercarnos a Jesús verdaderamente, con un toque inusual de fe, con una fe victoriosa, con una recompensa a nuestra fe. Acercarnos y tocar a nuestro Dios, hablando ahora espiritualmente, tocar el borde del manto de nuestro Señor, diciéndole: Señor, yo creo verdaderamente que tú eres el único que puede ayudarme en este problema. Tal vez ya tenemos años viviendo en el Señor, tal vez tenemos años de conocerle, tal vez tenemos años de estar cerca de Él. Ahora te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿cómo has tocado, siguiendo la analogía del tema, cómo has tocado a Jesús estos días? ¿Cómo te has acercado a Él estos días? ¿Cómo ha sido tu vida de dependencia a Él estos días? ¿Cómo han sido tus oraciones estos días? Rutinarias, como lo que llegamos a hacer tan rutinaria la oración de los alimentos. ¿Cómo ha sido la lectura de tu palabra, la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo te has acercado a Dios estos días? Hoy puede ser un buen día para acercarte a Él con un toque inusual de fe como esa mujer. Hoy puedes decirle con toda tu fe: Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Hoy puedes hacer lo que esta mujer hizo. Pero sobre todo, el punto no es el toque. El punto es que la fe, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y no podemos decir que somos sus hijos cuando desconfiamos de Él, cuando desconfiamos de su poder. Ella fue al Señor y al instante fue sanada, fue salva. Lo mismo puede hacer Dios esta mañana con nosotros. Dios puede sanarnos, Dios puede salvarnos, Dios puede darnos la salida a nuestros problemas. Pero acerquémonos con fe. Pero acerquémonos depositando toda nuestra confianza en Él. Dice la palabra de Dios allí en Marcos. Vamos al versículo 30, verso 30 de Marcos. Dice el Señor: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Verso 33, ¿qué dice, hermanos? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermosa porción. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda ¿qué? Sana de tu azote. Salió con la sanidad de dos cosas: de su alma y de su cuerpo. De su alma y de su cuerpo. Jesús sabía que había sanado a esta mujer. Un discípulo secreto de Cristo no existe, no debería de ser. No somos discípulos de Cristo en secreto. Lo que Dios hace en nuestra vida debe ser manifestado a todos.
no para una presunción, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta mujer, debemos admirar lo que ella hizo. ¿A qué le impulsó su fe? Su fe le impulsó a decir: no importa ahorita lo que dice la ley. No importa que yo tengo que estar recluida en un lugar. No importa que los que me toquen quedarán inmundos. Ella se abrió paso en medio de esa multitud. Ella tuvo tal vez que aventar a algunos que estaban apretando a Jesús y pudo estirarse lo más, así como lo plasma ahí ese cuadro. Así me imagino yo a esa mujer, tal vez ya a gatas llegando hasta el Señor y extendiendo solamente su mano. ¿Para qué? Para tocar ese borde, para tocar sus vestidos. Y tal vez hoy tú tengas que echar al lado aquellas cosas que nos están estorbando para que nuestra fe florezca. Aquellas cosas que nos están deteniendo, aquellas incertidumbres, querido hermano, aquella falta de confianza en las promesas de Dios. Tal vez hoy tengas que quitarlas, que arrancarlas del corazón y llegar hasta Jesús, así como esta mujer, y tocar el borde de su manto y decirle: Señor, tú eres el único que puede ayudarme en esto. No hay otro. No hay otro, eres tú el que va a poner orden en esta situación. Pero cuando esto pasa, hermanos, cuando Dios contesta las peticiones, cuando Dios contesta nuestras oraciones, no es para quedarlo en oculto, no es para guardarlo en oculto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Esta mujer se pudo haber ido y Jesús la pudo haber dejado ir, ¿no es cierto? Pero el Señor se detuvo. El Señor se detuvo y pregunta a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? ¿Y cuál es la respuesta? Señor, una multitud te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pero responde el Señor: alguien me tocó de una manera diferente. De una manera diferente. De una manera llena de fe. Dios detecta eso. Y se presenta esta mujer delante de Jesús y le cuenta todo lo que había pasado. Y en ese momento el Señor le dice: hija, eres salva. Y ahora también estás libre de tu azote. Estás libre de esa enfermedad que tuviste durante 12 años. Porque así es cuando se obtiene una victoria de fe, hermano. Porque Dios no quiere que nos guardemos en secreto lo que Él hace. Dios quiere que mostremos a las personas que si hay oportunidad, que si hay cambio. Dios quiere que mostremos a las personas que sí podemos tener un matrimonio estable y firme para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y que aunque pasemos por problemas, por discusiones allí en la recámara, en esas 4 paredes, que estemos discutiendo con nuestro esposo, con nuestra esposa, que tengamos diferencias, que tengamos allí cosas, pero cuando llega ese milagro de Dios, cuando los dos buscamos al Señor, cuando lo tocamos con una manera diferente, una fe inusual, Dios quiere que seamos testimonio, ¿no es verdad? El matrimonio no estamos juntos los años que tenemos nada más porque sí, no nada más porque nos estamos aguantando o soportando o estamos esperando que los hijos se vayan de casa y después a ver qué hacemos. No es así nuestro matrimonio. Estamos juntos porque nos amamos, estamos juntos porque Dios es ese tercer cordel que une todo, ¿no es verdad? Y si pasamos por momentos difíciles, por momentos adversos, y Dios nos ayuda, y Dios nos saca de eso, qué bueno es dar testimonio de la bondad de Dios.
Qué bueno es dar testimonio como el hijo pródigo regresó a su padre, sucio, andrajoso, oliendo a cerdo. Y el padre lo recibió, y el padre lo abrazó, y el padre lo besó, y lo vistió, y le hizo una fiesta, lo recompensó, ¿sí o no? Pues Dios hace lo mismo cuando nuestra fe es premiada, porque fue una fe firme en el Señor. Y si tú estás pasando por un problema así y es el tiempo de que regreses con el Señor premiará esa fe también, de haber andado lejos, de haber andado divagando en otras cosas, pero que ahora te estás acercando una vez más a Dios. Dios premia esa fe. Podemos hacer una lista larga de las cosas que tenemos en el corazón, pero tú las conoces. Yo no sé cuántos en esta mañana podemos acercarnos con nuestro Dios con un toque de fe inusual. Busca por favor Hebreos 10:22 y prácticamente estamos acabando la enseñanza de esta mañana. Hebreos 10:22. Si lo tienes, ponte de pie, vamos a leerlo. Hebreos 10:22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. ¿Qué dice, hermano? Léelo fuerte. Acerquémonos con corazón sincero, de plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. En una plena certeza de nuestra fe. Certidumbre de fe. ¿Habrá algo en esta mañana en tu vida que tengas que rendírselo a Dios? ¿Habrá algo en esta mañana en tu corazón que te tengas que acercar a Él con un toque inusual de fe? Que te tengas que acercar a Él como no lo has hecho en los últimos días o tal vez años y lo has guardado allí en tu corazón. Es imposible agradar a Dios y tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero. Dios nos conoce. No somos Superman. Dios nos conoce. Debemos acercarnos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Y tal vez hoy te tengas que abrir paso y así como esa mujer, tocar el borde del manto de Cristo. Oremos. Señor, en una ocasión tus discípulos te dijeron: aumentanos la fe. Yo no sé cuántos de esta mañana tal vez te estamos pidiendo lo mismo. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Querido hermano, así como estás orando delante de Dios, yo no conozco tu corazón, Dios sí lo conoce. Tal vez haya alguien aquí, una persona, dos, no lo sé, que aún no se ha acercado a ti para pedirte perdón por sus pecados y arrepentirse de sus pecados y entregarse verdaderamente a tu Hijo Jesucristo para recibir el perdón de ellos y la vida eterna.
Me gustaría saber si alguien en esta mañana dice: pastor, por primera vez yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero acercarme de una manera diferente a Jesús esta mañana. Necesito de Jesús. Necesito hablar con Él, pedirle perdón por mis pecados, arrepentirme de mis pecados, pedirle que me dé la vida eterna, la salvación. Habrá en esta mañana que diga: pastor, ore por mí, porque yo por primera vez quiero entregarle mi corazón a Jesús. Quiero que Jesús sea mi Salvador y que perdone mis pecados, que me dé una vida nueva. Si hay alguien con un deseo así, levanta tu mano, déjame orar por ti. Eso me dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Habrá alguien, levanta tu mano, no importa que seas el único o la única. Gracias a Dios, puedes bajar. Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón verdaderamente a Cristo. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Me gustaría pedirle al hermano Mario Herrera si puedes acercarte aquí con este joven, con Alejandro. Él te va a dar unas palabras de consejo al hermano Mario. Busquen un lugarcito allá afuera, tal vez. Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí, con Alejandro. Puedes pasarle con el hermano Mario, te va a dar unas palabras de consejo. Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle por primera vez mi vida a Cristo. Si no es así como estamos en esa actitud obediente de oración reverente a nuestro Dios, ¿cuántos esta mañana reconocemos que tal vez hemos batallado con algunas cosas y nuestra fe ha flaqueado? Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, yo quiero rendirme ante mi Dios esta mañana. Primero quiero pedirle perdón por mi falta de fe, pero ahora quiero pedirle fe en la situación que estoy viviendo y que estoy enfrentando. Tú sabes cuál es el problema que hay en tu vida. Dios lo sabe también. Y Dios te está esperando para sanarte y salvarte. Dios está esperándote para darte la victoria. Habrá en esta mañana que diga: pastor, ore por mí, porque yo hoy voy a acercarme a Dios y a mostrar delante de Él esto que me está atormentando. Quiero acercarme con Él con un toque inusual de fe, así como esta mujer. Habrá alguien, levante su mano, déjeme orar por usted. Gracias a Dios. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Puede bajar su mano, bendito sea Dios. Habrá alguien más que diga: pastor, yo quiero abrirme paso en medio de mi incredulidad tal vez, y quiero llegar hasta el borde del manto de mi Señora. No hay más, levante su mano, déjame orar por usted. Gracias a Dios. Señor, esta mañana hemos sido retados por tu palabra. Hoy muchos tomamos una decisión en el corazón, muchos expresaron esta decisión. Padre, tú sabes y tú conoces lo que hay en ellos. Señor, que así como esta mujer fue recompensada, mis hermanos que tomaron una decisión esta mañana, que su fe sea recompensada, que tengan victoria en su fe, Señor. Por favor, Padre Santo, no permitas que el afán, la incertidumbre, la incredulidad lleguen a nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, bendito Dios. Por favor, te lo suplico, aumenta nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.
Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.